Hermanos, Hechos capítulo 8, los primeros 3 versículos dice así: y Saulo consentía en su muerte, o sea, consentía, si vemos el versículo anterior, estaba consintiendo, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, que fue apedreado. Entonces dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que es Pablo, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Lo primero que vemos hoy, lo que hacía Pablo. Dice que estaba de acuerdo con que hayan matado a Esteban y asolaba a la iglesia del Señor y entraba casa por casa buscando hombres y mujeres también para arrastrarlos a la cárcel. Ahora vamos al capítulo 9 del libro de Hechos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí, he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo,
y ellos guardaban las puertas de días y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Amén. Hermanos, acá tenemos un nuevo nacimiento, una conversión, ¿no? Es la de Pablo. ¿Qué sucede en toda conversión? Lo que sucede con Pablo. Primero, el Señor hace la obra. Él no estaba buscando a Jesús, no estaba buscando la verdad. Él estaba yendo de un lado para el otro para descargar su ira, su sed de venganza contra los cristianos. Así pasa con la vida de todo pecador cuando el Señor nos encuentra. El Señor en un momento se nos hace presente y nos traslada del reino de las tinieblas a su reino. Nos hace nacer de nuevo. Y acá lo vemos a Pablo, cómo hizo un vuelco en toda su vida, ¿no? Cómo ha hecho un cambio que fue realmente terrible. Tan rápido fue ese cambio, tan rápido fue esa nueva vida que empezó a vivir, que hasta los que lo rodeaban estaban confundidos. Decían, y este que hasta ayer era de una forma, hoy es todo lo contrario. Pero y este que... Y no, nadie lo podía comprender. Los discípulos le tenían miedo, porque dice, esto debe ser una estrategia. Le tenían miedo, porque hasta el día de ayer él estaba persiguiendo, azotando, consintiendo con la muerte de ellos, y ahora quería ir y los buscaba para estar con ellos, ¿no? Si vemos el pasado de Pablo, vemos que él consentía, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, asolaba a la iglesia, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a las cárceles, con lo primero que leímos en el capítulo 8. Respiraba amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Estaba enardecido, estaba respirando amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Pero después de este encuentro, inmediatamente después de este encuentro, cambió. Dice que enseguida predicaba a Cristo, se esforzaba para demostrar que Jesús era el Cristo, trataba de juntarse con los discípulos, trataba él de juntarse, de congregarse, de estar con sus hermanos. Estaba con ellos en Jerusalén y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Este fue el cambio radical de un hombre, hacer todo lo contrario de lo que venía haciendo. ¿Por qué? Por ese encuentro, por ese nuevo nacimiento que propició Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, así como en la vida en la historia que conocemos nosotros, hay antes de Cristo y después de Cristo, también en la vida de las personas, de los cristianos, es igual. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Nosotros antes de Cristo éramos como Pablo antes de Cristo. Éramos realmente enemigos del Señor, pecadores. Quizás Pablo era un religioso, parecía que era más bueno, pero yo me incluyo más bien en la lista de pecados que Pablo anuncia en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31. Yo me incluía en esta lista, y muchos de los cristianos también. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, esto éramos antes de Cristo, hermanos. El cristiano, antes de Cristo, era esto y mucho más. Era enemigo del Señor, aborrecedor de los buenos, no quería cumplir las leyes, detestaba los mandamientos de Dios, detestaba las alabanzas y las glorias a Dios. Éramos nosotros. Pero después, ¿qué sucede? Un encuentro con el Señor, donde Él nos hace nacer de nuevo, donde Él realmente cambia nuestras vidas. Hay 2 versículos en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo que quiero leerlos porque este nuevo nacimiento ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Los invito a que vayamos a Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Ahí nos habla de un nuevo nacimiento. En Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27 dice así: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu con minúscula. Está hablando de nuestro espíritu, que nos iba a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros y un corazón nuevo. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón indolente, que no se conmueve por nada, que no se quiebra. Dice, cambiaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y ahí sí con mayúscula. Su Espíritu Santo iba a poner en nosotros, y pondré en vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. O sea que Dios dice que Él va a hacer que nosotros andemos en sus mandamientos. No dice, y ustedes van a andar en... No, yo voy a hacer que ustedes anden en mis mandamientos, en mis preceptos, y que los pongáis por obra. Es como decir lo que dice en el Nuevo Testamento, yo pondré en vosotros el querer como el hacer. Hermanos, ya el profeta Ezequiel nos estaba hablando de un nuevo nacimiento. De lo que le pasó a Pablo y lo que le pasa a todos los cristianos. Cuando uno tiene ese encuentro con el Señor Jesús, cambia rotundamente. El Señor nos cambia nuestro espíritu, nos cambia ese corazón de piedra, nos pone un corazón sensible a Él. En nuestro corazón pone sus leyes, sus mandamientos. Ahora, lo que antes odiábamos, ahora nos deleitamos en buscarle, en alabarle, en conocer de su palabra, en agradarle. Cambió toda nuestra vida radicalmente ese encuentro con el Señor. ¿Lo hicimos nosotros? Nada hicimos nosotros, todo lo hace Él. Incluso Él hace que andemos en sus caminos y que guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. ¿Por qué? Porque Él es el que produce eso, el querer y el hacer en nosotros. Y otros pasajes parecidos, en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice así, 2 Corintios capítulo 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, este es nuestro antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, la verdad que es algo que a los cristianos realmente nos avergüenza nuestra vida de lo que éramos antes de conocer al Señor. Ni vale la pena hablar de lo que éramos antes. Todo lo detestable, lo que hoy detestamos, lo que hoy nos avergüenza, lo que hoy nos produce dolor de las cosas que hemos hecho, todo eso fue antes de Cristo. Cuando Él nos hizo nacer de nuevo, cuando Él tocó nuestro corazón, cuando Él nos dio luz,
nos limpió nuestro corazón, nos cambió el corazón, que lo pudimos ver después de esto, nos pudimos arrepentir, nos pudimos apostrar delante de Él, cambió nuestras vidas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermanos, cuando una persona nace de nuevo, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, cambia radicalmente. Pero no es uno, es lo que ha hecho Dios en nosotros. Es porque nos puso un corazón nuevo, porque puso sus leyes, porque puso su Espíritu Santo en nosotros. Y como dice Romanos 5:5, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos derramó su amor. Por eso cambiamos. Esa fue quizás la causa fundamental de nuestro cambio, porque empezamos a amar a Dios que antes no amábamos. Queríamos amarle, pero no lo amábamos. Amamos a las personas, a nuestro prójimo, y cambia. Y nos cambió el corazón. Amor a la santidad, amor a lo bueno, y desprecio por el pecado, desprecio por nuestra vida vieja, desprecio por todo lo que significaba esa vida de tinieblas y de oscuridad. El que nace de nuevo, hermanos, ya no quiere pecar. Cuando entra en tu corazón ese amor, esa paz que es producto de que tus pecados han sido perdonados, esa justificación que habla Romanos capítulo 5, que hemos sido perdonados, que nuestras iniquidades fueron a parar ahí, al cuerpo del Señor Jesús crucificado, y que los méritos del Señor Jesucristo, Él nos los trasladó a nosotros. Ese cambio, esa pureza, nos hace odiar al pecado y nos hace odiar incluso a la persona que fuimos. Nos avergüenza lo que hemos hecho, nos duele, nos da ganas de llorar, de solamente vernos tan ciegos, tan perversos, tan perdidos. Hermanos, ¿por qué esta introducción? Porque de esto va a estar hablando Romanos capítulo 6, del nuevo nacimiento. Y si no lo entendemos, es muy difícil entender Romanos capítulo 6. Porque el mundano, o lo que éramos nosotros antes de conocer al Señor, no comprende estas cosas. Yo le quiero dar un ejemplo mío personal. Cuando en mi casa entró el Evangelio, la primera persona que Dios realmente hizo nacer de nuevo fue mi mamá. Mi mamá nació de nuevo y mi papá, pero yo especialmente seguí con mi vida mundana un tiempo más, hasta que Dios me dio esa luz. Y entonces en un momento yo era católico y ella evangelista. Entonces yo le decía a ella, le digo, qué fácil que hacen ustedes las cosas, qué fácil, ustedes se perdonan a sí mismos, cometen pecado, se encierran en una piecita, ya está, se perdonan y salen. Nosotros sufrimos de verdad, nosotros tenemos que ir a un sacerdote, pasar vergüenza cara a cara con un sacerdote, decirle nuestros pecados. Ustedes se perdonan a sí mismos. Ese razonamiento es de alguien que no entiende nada del Evangelio. Porque si yo hubiera entendido que el cristiano le duele pecar, que el verdadero cristiano cada vez que peca sufre un dolor terrible, cada vez que le falla al Señor le da ganas de llorar, le da ganas de postrarse en donde esté para pedirle perdón. Si hubiera entendido el sufrimiento de haberle fallado al Señor, de haberle sido infiel a ese amor que Él nos dio, que derramó en nuestros corazones, si hubiera sabido yo lo que siente el cristiano cuando le falla al Señor, después de todo lo que ha hecho Él por nosotros, no hubiera hecho esa aseveración y no hubiera estado enojado por lo que yo estaba enojado. Una vez que realmente nací de nuevo, lo entendí. Y Romanos capítulo 6 empieza con una pregunta producto de alguien así, como yo era. Alguien que realmente no entiende las cosas de Dios. Un carnal, una persona que no nació de nuevo. Solamente alguien así puede hacer la pregunta
que Pablo pone acá en Romanos capítulo 6. ¿Esa persona existió? Quizás sí, porque Pablo estaba cansado de tratar con pares, fariseos, judíos, que le hacían este tipo de preguntas. En realidad es un recurso que usa el autor de hacerse preguntas y contestar para que nosotros aprendamos. Pero lo más probable es que estas preguntas hayan sido verdaderas en su vida. Entonces empieza Romanos 6.1 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo no sé qué tipo de pregunta, el tono de esta pregunta. Te lo voy a decir con dos tonos. Con un tono de un fariseo enojado que dice, ¿qué pues? ¿Vamos a seguir pecando para que venga la gracia de Dios, para que sea mayor la gracia y vos vas a pecar y pecar? Enojado. A esto Pablo dice, nada, en ninguna manera. Si vos supieras lo que es nacer de nuevo, no harías esta pregunta. O quizás es un tono como de esa curiosidad carnal. Che, ¿se puede pecar? Porque cuanto más pecamos, más la gracia de Dios. Como queriendo que la respuesta sea sí, sí. También es producto de alguien que no nació de nuevo. Hermanos romanos, por lo menos hay 3 preguntas de este tipo. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que acabamos de leer. También en Romanos 3.5 dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿nos seguimos siendo injustos para que Él se exalte su justicia? En ninguna manera, le dice Pablo. Y después en Romanos 6.15 dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, si no estamos bajo la gracia? ¿Podemos pecar porque ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia? Bueno, son preguntas que la hace alguien que no conoce, no tuvo un encuentro con el Señor. Si lo hace con esa picardía para que vos le digas sí, un carnal, está re mal, pobre, el que tiene esos pensamientos. Che, si yo peco pero igual me puedo ir al cielo, ¿hasta cuánto puedo pecar y que Dios... No sabés lo que estás hablando. Haces esa pregunta porque no naciste de nuevo. Y si la haces enojada como un fariseo que dice, ¿qué pecaremos porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia? También no sabés lo que es pecar para un cristiano. Vos no sabés lo que estás preguntando. Para un cristiano, lo peor que puede hacer después de haber conocido al Señor es pecar. Porque se le va el gozo, se le va la paz, se le va la alegría, se siente sucio, se siente desleal, siente que le falló al amor perfecto. Es una tortura el pecado para el creyente de verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, le dice Pablo, bajo ningún punto de vista, nunca, jamás. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hermanos, el día que nació Pablo, cuando Jesús lo encontró en ese camino a Damasco, nació un nuevo Pablo, pero murió un viejo Pablo que se deleitaba en el pecado. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos para el Señor, pero al mismo tiempo nuestro viejo hombre está crucificado con el Señor, muere. Nosotros queremos morir al pecado. Dios hace esa obra de hacernos morir al pecado. Entonces Pablo dice, no, si nosotros estamos muertos al pecado, nosotros no nos interesa el pecado, no queremos reaccionar al pecado, nosotros no queremos cesar de pecar, nosotros tenemos otra nueva vida, nosotros ahora vivimos para el Señor, nosotros ahora nos deleitamos en todo lo que a Dios le agrada, nosotros estamos muertos al pecado, estamos muertos. Entonces dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Acá tenés que, yo porque preparé el tema, ¿no? Si no, capaz que también no lo hubiera sabido. Acá esta palabra bautizado está siendo utilizada con el verdadero significado del bautismo, que significa inmersión.
¿no? El bautismo en agua significa sumergido en agua o inmerso en agua. Un bautismo de fuego es sumergido en fuego o inmerso en fuego. Entonces acá está la palabra bautismo de este versículo, está usada como el significado para que le pongamos lo que significa sumergido. Entonces esto se lee así: ¿no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo, nos hemos sumergido en el Señor Jesús. Y nosotros con el Señor Jesús estamos identificados aún en esa muerte en la cruz. Nuestros pecados, estamos ahí con Jesús siendo crucificados y queremos morir como Jesús por los pecados, por nuestros pecados. Hermanos, nosotros desde que nacemos de nuevo estamos sumergidos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: de Cristo estáis revestidos. ¿Por qué? Porque por dentro nosotros estamos metidos en Él. Nosotros, ¿qué dijo Pablo? Lo dejo todo por ser hallado en Él. Nosotros estamos en Él. Por la fe nosotros, cuando nacemos de nuevo, estamos juntamente crucificados, como dice Pablo en Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Acá Pablo está diciendo: ¿no sabés que nosotros estamos muertos al pecado? ¿No sabés que nosotros estamos sumergidos en Cristo? Queremos tener la mente de Cristo, queremos agradar a Cristo, nos duele lo que a Cristo le duele, queremos cumplir los mandamientos como Cristo lo hizo, queremos amar a Dios como el Señor amaba, queremos tratar al prójimo como el Señor lo hacía. Nosotros queremos estar en Él, metidos en Él. Esto es un cristiano que nace de nuevo. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así, acá sí habla del bautismo. Hermanos, nosotros, no con el bautismo simbólico, pero realmente cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros fuimos sumergidos y nosotros hemos muerto al pecado como el Señor. Y así como el Señor, dice acá, resucitó para una nueva vida, nosotros también, después de haber tenido ese encuentro con el Señor, también resucitamos a una nueva vida. En los cristianos, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, pertenecíamos al reino de las tinieblas, y después de Cristo Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y andamos en una nueva vida. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El cristiano se identifica plenamente con Jesús, con su muerte y con su resurrección. Y el bautismo es lo que significa cuando nosotros nos bautizamos. ¿Qué decimos? Nos sumergimos en agua, así como Cristo estuvo en un sepulcro, y resucitamos para vivir una vida diferente con Cristo. En nuestra iglesia, en nuestra congregación, ¿qué decimos? Muero al mundo y resucito para Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo, vos que me estás preguntando, ¿perseveraremos en el pecado? Y Pablo te está diciendo: nada que ver. El cristiano no quiere saber nada con el pecado. El cristiano está muerto al pecado. El cristiano se identifica con Jesucristo. El cristiano quiere vivir una vida en Cristo. Hermanos, ¿qué dijo Pablo? Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Somos del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo en estas palabras. Lejos del pecado. Estamos lejos del pecado. No queremos saber nada con Él. ¿Cómo me vas a venir a preguntar si queremos pecar para esto o para lo otro? No, estamos muertos al pecado. Dice en el versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Dicen las traducciones que sea destruido no significa sea aniquilado el cuerpo sino que pase a ser inoperante, que pase a ser inactivo. No significa aniquilamiento, sino cesar de hacer lo que está haciendo. Entonces, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado cese, deje de pecar, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, el pecado no es una cosa insignificante. El pecado nos esclaviza. El pecado, como lo vamos a ver más adelante, quiere reinar en nuestras vidas. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 8, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Acá Pablo está diciendo, hermanos, no sirvamos al pecado. Nuestro viejo hombre, ¿quién es el viejo hombre? Lo que yo era, el viejo Jorge, el viejo Esteban, el viejo Samuel, el viejo David, el que murió el día que Jesucristo entró en nuestras vidas y nos hizo nacer de nuevo. Ese viejo hombre está juntamente crucificado con Jesús. ¿Quién lo crucificó, hermanos? ¿Quién lo crucificó? Realmente no tengo una respuesta, pero tengo algo. Nosotros mismos somos los que tenemos derecho a llevar a ese viejo hombre a la cruz. ¿Por qué? Porque lo dice Efesios, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién tiene derecho a despojarlo? Nosotros mismos. Y esa es la realidad de un cristiano que nace de nuevo. Porque realmente nosotros, ¿qué queremos hacer con nuestra vida pasada? ¿Qué queremos hacer con nuestro viejo hombre que rebelde, con el que no quería amar a Dios, el que quería ser un enemigo de Dios, que quería no cumplir los mandamientos, no sujetarse? ¿Qué queremos hacer con ese hombre? Yo, personalmente, yo lo quiero crucificar, que se muera. Yo lo quiero matar, espiritualmente hablando, al viejo Jorge. Yo quiero realmente exhibirlo. Quiero que la verdad que desaparezca. Quiero este nuevo hombre que se deleita en Dios. Alguno que está escuchando podrá llegar a pensar, entonces vos estás diciendo que desde que Jesús entró en tu vida, tu corazón, que te hizo nacer de nuevo, de ahí en más no pecaste más. No lo estoy diciendo, ni la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que, por ejemplo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En otro pasaje, el que cubre el pecado no prosperará. Acá está hablando de servir al pecado. Acá está hablando de ser un esclavo del pecado. Como ya lo dije en todo este tiempo, en esta media hora, el cristiano no quiere saber nada con el pecado. Que a veces caiga, que ocasionalmente le falla al Señor, pasa. Es muy difícil el camino al Señor, es muy angosto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Cuántas veces al día uno aflige su alma por las cosas buenas que tendría que haber hecho y no lo hizo? Y cuánto más por pecados groseros también. Porque no hay que ser hipócrita, porque Dios no nos llama a ocultar. Nos dice que realmente cuando estamos en Cristo odiamos todas esas cosas, no queremos pecar. El cristiano, si hay algo que le duele, es fallarle al Señor, es pecar, es no haberle sido fiel a tanto amor, no haber correspondido tanto que nos dio el Señor con una buena conducta. Hermano, el verdadero cristiano ya ni siquiera quiere ir al cielo, quiere estar con el Señor. Ni le importa si hay calles de oro o palacios. El cristiano lo único que quiere es a Cristo, a los pies del Señor, estar con Él,
nada más. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor no busca todas esas cosas, busca a la persona. Hermanos, dice Romano el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorearía más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, acá te lo dice Pablo clarito. No hace falta ser un gran teólogo para entender esto. Dice, considerate muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Hermanos, considerate muerto. Hermanos, tu viejo hombre está crucificado en la cruz. ¿Un muerto qué hace? Un muerto no peca. Y nosotros nos dice, considerate muerto al pecado. Hermanos, huí del pecado, considerate que ya tu vida es otra, ya el Señor te cambió tu corazón, lo que vos antes no podías hacer, porque vos antes no podías vencer ni el vicio, ni el pecado, ni nada, ahora podés, porque Dios puso un corazón nuevo y el Espíritu Santo con mayúscula que dice el Antiguo Testamento en nosotros. Hermanos, en Romanos en un momento vamos a leer que aquel Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el que opera en nosotros. O sea, el mismo Espíritu que vos tenés en tu corazón es el que hizo resucitar a Jesús de los muertos. Y ese está acá. Entonces no vengas con que no puedo vencer al pecado. No puedo vencer este vicio. No. Arrepentite, pedí perdón, pedile al Señor fe, pero considerate muerto al pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca más vas a pecar? Hermanos, dice que el que comenzó en vos la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta ese día va a haber imperfecciones en ti y en mí. Hasta ese día, hasta el último segundo, el Señor va a tener que trabajar con nosotros. Pero una cosa es el pecar deliberadamente. Bueno, esa persona que peca deliberadamente, que no le interesa, no nació de nuevo, punto. Hablemos de otra cosa. Amén. Dice versículo 12, y ya vamos terminando. No reine, pues, el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, ¿sabes que el pecado quiere hacer eso? Quiere reinar. El pecado al principio te seduce. Vení, por favor, haz esto. Vení que la vas a pasar bien. Vení, mirá qué lindo. Pero el real motivo del pecado es reinar. Al principio te llama, con amor pareciera el pecado. Vení, mirá qué lindo, la vas a... Pero quiero que tengamos acá en la mente que lo que el pecado quiere hacer es reinar, es gobernar, es subyugar, es maltratarnos, quiere encadenarnos, quiere anularnos, porque eso es lo que realmente hace el pecado. No tengo tiempo, pero recuerda la enseñanza de Saúl, cuando Dios le mandó a matar a Amalek, que era símbolo del pecado. Cuando él tenía todo el poder, no lo quiso matar. Cuando él tenía la bendición de Dios, ahí Dios respaldándolo para ayudarlo, no lo quiso hacer. ¿Cómo terminó? Terminó muerto por una malecita, o sea, por el pecado. Hermanos, cuanto más rápido, mejor. Mata al viejo hombre, llévalo a la cruz y considérate muerto al pecado y vivo para con Dios. Dice en el versículo 13, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Hermanos, Pablo, vamos a hablar de Pablo, la conversión. Él presentaba todo su cuerpo, toda su energía, todas sus manos, todos sus caballos, sus riquezas al servicio del pecado. Y ahí te está diciendo, todo eso no lo presentes más al pecado,
presentalo a Dios. Tus fuerzas, tus ganas, tu empeño, tu ahínco, todo eso a los pies del Señor. Señor, acá presento todo esto para tu gloria. ¿Qué podemos hacer con todo esto que yo antes lo usaba para el mal? ¿Qué puedo hacer para tu gloria, Señor? ¿Qué puedo hacer con mis manos, con mis ojos pecaminosos que eran antes? ¿Qué puedo hacer para tu gloria, Señor? ¿Qué puedo hacer, Dios mío? Dice que presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, dice el versículo 13, así como lo presentaste al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Hermanos, el cristiano cuando se levanta cada día es lo que hace. Señor, ayúdame a no pecar en este día, a no ofenderte, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad, a hacer lo que a ti te agrada. Se presenta para ya no vivir nuestra vida, sino para vivir lo que Dios quiere que vivamos. Y por sobre todas las cosas, todo este cuerpo, presentarlo para que esté lejos del pecado, Señor. Alejado, ayúdame, Señor. Quiero este cuerpo que sea para tu gloria, para tu honra, delante de muchos testigos. Hoy me olvidé de decir que el pecado quiere reinar, y en hebreo dice que el pecado te asedia, te corre, te persigue. Hermanos, esto es una lucha. Él quiere dominarte. Tú tienes que matarlo. Dice versículo 14, y con esto terminamos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, acá Pablo, después de haberlo retado a que le hizo esa pregunta en el capítulo 6 cuando empezó, le deja picando para que haga otra pregunta, que esto, el que sigue el martes que viene a las 20 horas va a continuar. Pero le está diciendo, mirá que dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una pista, lo que acabamos de leer de Ezequiel. Hermanos, no estamos bajo la ley, pero Dios puso en nuestros corazones la ley. Puso los mandamientos para agradarle a Él. Puso un corazón nuevo y un espíritu, y dijo, y yo haré que ustedes anden en mis mandamientos, en mis preceptos, y que los cumplan. Porque así como empezó con una pregunta carnal, que a Pablo le dice, es imposible de ninguna manera, si vos naciste de nuevo, estás muertos al pecado, tu viejo hombre está crucificado, nosotros estamos, bueno, de la misma forma va a argumentar contra lo que dice, y ahora que estamos bajo la gracia, ¿podemos hacer lo que querramos? Bueno, no le quiero quemar el tema a mi hermano que sigue el martes que viene. Dios te bendiga en esta noche. Este es Romanos capítulo 6, del 1 al 14. Jesucristo dijo, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es lo que leí, pero después continuaba diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, si Jesús te libertó, bueno, te libertó para que realmente seas libre, pero no en un área de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Para eso apareció el Señor, para libertarte. Hermanos, Dios te bendiga en esta noche. Yo me gozo en esta palabra. Esta palabra me hizo recordar mis tiempos de cuando fui alumbrado al principio. Gracias a Dios, para mí Romano es muy especial porque precisamente realmente yo me convertí en una predicación donde hablaba de Romanos 1, toda esa lista de pecados, y por eso quizás amo tanto a este libro, porque me introdujo en esta gracia que Dios tenía preparada para mí y para ti, hermanos. Dios te preparó, Dios te llamó porque te tiene en sus corazones y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso te tiene que dar la fuerza suficiente para vencer al pecado y jugarte por el Señor, que Dios te vea lo agradecido que estás por lo que Él hizo por nosotros. Dios te bendiga